Yo creo que el ego es una manera de esconder la ignorancia. Una persona que tenga una propuesta y que tenga una ciencia detrás y que tenga un camino, le vale 5 devolverse y ser el asistente de otro o sacar la escoba y barrer todos los días. Uno como que se hace a la idea de que es que si yo hablo con una persona que está allá arriba, pues ¿cómo le voy a hablar y qué le voy a decir? Y tú pierdes ese miedo absolutamente cuando hablas con gente que es muy madura en su oficio. Y yo creo que es por eso, porque es gente que no tiene que demostrar nada, sino que son lo que son. Estamos dando inicio a Making Oficio Podcast, un podcast de la Escuela de Cine de Congo Films School, en el cual vamos a hablar del cine desde los diferentes oficios, con primeros de cámara, productoras, directores, y vamos a nutrirnos un poco de su experiencia, de sus consejos para aprender sobre el cine. Entonces, estamos muy felices de dar inicio a este podcast con Carlos Congote, director de Congo Films School, también director de fotografía y fundador de Congo Films. Entonces, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que yo quisiera preguntarte es algo muy general de cómo llegaste al cine, cómo empezaste en el cine. Estaba sentado en un bar a los 16 años en Cali con unos amigos y llegó una parejita de bogotanos al bar. Entonces estaban hablando algo de un documental que iban a hacer de salsa y nos preguntaron que si sabíamos. Entonces yo le dije, sí, claro, el lunes es en Joncamonca, el martes es Séptimo Cielo, el miércoles es en tal sitio. Y ellos le dijeron, pero entonces ustedes conocen, venga, conversemos. Y me nombraron asistente de dirección del documental. Y estuvo muy buena la experiencia, me encantó y me gustaba mucho ir al cine desde siempre. Yo diría que Ingmar Bergman fue una de las personas que influyeron en que yo quisiera estudiar cine y me metí a la carrera de cine. ¿Y cómo fue ese estudio? Estudié una carrera técnica de dirección de fotografía. Era un Bachelor of Arts, se llama, en California. Hice carrera de dirección de fotografía en Brooks Institute. ¿Y después empezaste a hacer dirección de foto en...? Sí, llegué a Cali de nuevo después de hacer carrera y trabajé también como sonidista. La carrera mía era con todos los oficios, con énfasis en dirección de fotografía, pero aprendimos a construir escenografía, a hacer sonido, a montaje. Teníamos mucho énfasis en montaje. Dirigíamos. O sea, todos los oficios del cine los teníamos que hacer en la carrera. Y más o menos de ahí saqué la idea para la escuela, de la misma carrera que hice yo, fue lo que hicimos acá en la escuela. Entonces, cuando llegué a Cali, hacía sonido. Entonces sí he hecho muchos oficios distintos, pero con énfasis en dirección de fotografía. Comencé por el lado de documental, con un documentalista caleño, payanés, que se murió ya. ¿Cómo se llamaba él? Guillermo Cajiao. Y hacía documentales muy bonitos inicialmente, y ya después se volvió documental corporativo, pero hice mucho documental con él. Trabajé con Mayolo en algunas cosas, trabajé con Luis Ospina, trabajaba en Cali con la gente que estaba haciendo cine. Hicimos series cortos de mediometrajes para televisión de terror, trabajamos en documentales también. ¿Y qué tal era el trabajo con Mayolo? Alguna vez me contaste algo de que él botaba el gato para saber dónde iba la cámara. ¿Cómo era eso? Yo me lo inventé. No, tú te lo inventaste. No, Mayolo era un genio de la puesta en escena y era un genio de la posición de cámara y del cuadro y del juego de los actores alrededor del cuadro.
y del movimiento de la cámara. No le gustaban dollies. Solamente cuando ponía en escena planos secuencia largos usaba un dolly. Pero de resto le gustaba la cámara en trípode y aprendí mucho. Mayolo pues fue mi gran maestro, que le aprendí mucho, y después cuando me vine a hacer comerciales a Bogotá, porque se acabó Focine en Cali, en los comerciales yo aplicaba pues mucho de lo que le había aprendido a Mayolo de cómo filmar. Tú estuviste en la mansión de Araucaima, ¿no? Pero yo me acuerdo una escena en la que sales tú operando la cámara, que es como una escena de detrás de, pues que se muestran ustedes. ¿Qué tal fue ese rodaje? Ese rodaje fue bien bonito y bien interesante, con unos actores buenísimos. José Legoy, un brasilero, y Pitanga, un brasilero moreno, súper bonito, súper querido, un negro brasilero, más buena gente y lleno de vida y alegría. Y en el transcurso del rodaje se le fue bajando su alegría y lo fue cogiendo como una tristeza porque le dio muy duro el racismo de los caleños y de Colombia. Se sentía pues muy mal tratado, no como a una persona más, sino que... Y eso fue una experiencia muy triste de ese rodaje para mí, pues. Pero La Mansión de Araucaima fue una película muy bonita, un largometraje de mucha actuación, de unos personajes muy profundos y muy fuertes y de mucho aprendizaje también. Y después la estrategia del caracol. Después yo me vine a vivir a Bogotá porque Jorge Ruiz, el director de fotografía, me dijo, véngase que tengo mucho trabajo haciendo comerciales. Entonces yo me vine a hacerle la luz. Jorge Ruiz no podía conectar un cable. Se moría del susto de conectar un cable. La electricidad le tenía pánico. Entonces yo me vine y yo era eléctrico y yo era luminotécnico y yo le manejaba toda la luz. Y ahí en ese lugar que se llamaba Crear Televisión, trabajaba Sergio Cabrera. Sergio era el que más trabajo tenía en comerciales y yo terminé trabajando más y más con Sergio Cabrera. Y en ese mismo periodo Jorge Ruiz estaba en un apartamento aquí en La Macarena y le tiraron unas llaves con un paracaídas que quedó agarrada en un cable y Jorge Ruiz sacó un tubo de un cortinero, un tubo metálico a bajar el paracaídas del cable y se electrocutó. O sea que por miedo a la electricidad murió por ella. Sí, eso es algo que te he oído, que el miedo que uno tenga, tenerle miedo al miedo que uno tenga. Los miedos son una manera muy fácil de perder el control y de no entender bien lo que se está haciendo. Entonces con Sergio Cabrera comencé a trabajar cada vez más y cuando montó su largometraje de la estrategia del caracol me escogió como fotógrafo. Y después me comenzaron a llamar y a buscar como director de comerciales. Y estuve como director de comerciales muchos años, filmando mucho, durmiendo muy poquitos días de la semana. Y me saturé un poquito también. Quise como buscar otras rutas, me gustaba mucho el documental y quería como bajar de esa velocidad de la publicidad para comenzar a hacer documental. Entonces en el 97 me retiré y dije no vuelvo a hacer comerciales. Yo tenía la tranquilidad de la casa de alquiler que ya venía alquilando equipos desde el 83. Comencé en el 83 a alquilar equipos y en el 97 ya la casa de alquiler tenía mucho más volumen y tenía más capacidad para sostenerme. Entonces ya comencé con la casa de alquiler y me tocó dedicármele a la casa de alquiler porque tenía un crecimiento muy rápido. Entonces, no, alguna vez me fui a hacer un documental, pero llegué solo hasta la parte del rodaje y quedé con 100 horas de documental en una caja y nunca lo saqué adelante porque necesita uno un estado mental y una tranquilidad para hacer documental
y un tiempo, ¿no? Necesita que pase el tiempo y yo no lo tuve. Entonces me le dediqué, fue a la casa de alquiler y pues ahí la he ido creciendo siempre con el personal técnico en mente, siempre con la capacitación en mente, siempre con las ganas de que la industria creciera y que pudiéramos tener cosas para ofrecerle a los extranjeros que vinieran, para facilitar que vinieran extranjeros. Entonces yo compraba equipos que no tenían ningún sentido para la industria en Colombia, como unos lentes Hawk de millones de pesos o como una Milo Motion Control, porque nos los pedían los clientes que venían del extranjero. Y así se fue formando la casa de alquiler con unos equipos de alta gama. Ayudaron mucho a que viniera más gente de afuera a filmar por el hecho de que se encontraban en Colombia y no tenía los costos de traerlo de otros países. Y esa ha sido como la política siempre, tener la vanguardia en equipos y asegurar la capacitación para que haya más gente en capacidad de trabajar bien bajo estándares internacionales. Eso empezó antes de la escuela, ¿no? El rental empezó a formar mucho antes. Sí, 20 años antes de la escuela ya teníamos talleres continuamente en el rental. Siempre teníamos talleres continuamente. ¿Y esos eran talleres gratuitos para que los técnicos aprendieran a usar Eran los talleres equipos? exclusivos para los técnicos, únicamente para ellos, gratuitos para ellos, y había mucha reticencia de ellos de tomarlos, porque habían talleres de 2 semanas, de 4 semanas, de 8 semanas, y ellos le decían, pues que yo no puedo parar de trabajar. La única manera para lograr que muchos de los técnicos tomaran los talleres era obligándolos. Y yo los podía obligar porque en esa época la casa de alquiler decía quiénes salían como técnicos con los equipos. Entonces yo le decía, yo no lo voy a obligar, ¿no? Una estrategia psicológica. Yo no te voy a obligar, pero si tú no tomas este taller este año o el entrante, tú no puedes volver a trabajar con nosotros. Decide en qué periodo de estos 2 años quieres tomarlo. Entonces, todos los técnicos terminaban haciendo los talleres y eran talleres poderosos, eran talleres de 6 horas al día con 12 o 15 profesores diferentes dependiendo del área que se estuviera tratando en un mismo taller. Hacíamos talleres de óptica, por ejemplo, o de primer asistente de cámara y venía un físico óptico de la Universidad Nacional a dictarles una clase profunda de cómo era la física óptica para que entendieran con qué estaban trabajando. Y así por el estilo, para un key grip traíamos soldador del SENA, traíamos un carpintero, traíamos un físico de fuerzas vectoriales para que entendieran cómo... ¿Y eso cómo desembocó en la escuela? ¿Cómo empezó ese proyecto de la escuela? Siguió siendo lo mismo, siguió siendo la misma escuela, lo que pasa es que ya adquirió una sede y se amplió no solo a personal de fotografía, sino que tuviera también en todos los oficios del cine. Entonces yo lo llamo una escuela técnica de oficios del cine, porque yo considero que hay en todos los cargos del cine, del director, el productor, el director de arte, hay muchos elementos técnicos que son de oficio, no son de concepto. Y esta escuela que formamos era una escuela de oficios del cine. 3.800 alumnos, el 30% han venido de afuera de Colombia, de gente que viene en general de Latinoamérica a tomar talleres a la escuela. Entonces ha tenido muy buen éxito y muy buen nombre a nivel internacional. Y hoy en día tú oyes comentarios de la gente que dice, no, es que los que han salido de Congo son muy buenos primeros de cámara, o son muy buenos técnicos en arte, o son muy buenos. Y hay mucha gente que pasó por la escuela y que le está yendo muy bien en la industria, en el trabajo. Entonces, una escuela de cargos, de oficios del cine, es una escuela que cuando yo entre a un set,
Yo sé que él es el gaffer y sé qué hace. Yo sé que él es el boom y qué hace. Yo sé que este es el script y qué hace y cómo yo como segundo de cámara me tengo que relacionar con el script. Entonces es como una entrada de muy corta duración las clases para que la gente pueda entrar a un set de rodaje y lo aprecien en su trabajo. Sí, yo estaba pensando en estas dos palabras que son arte y técnica, cómo lo vemos en la escuela y cuál es tu planteamiento respecto al arte y la técnica. Creo que en una época no se distinguían las dos palabras, no sé la verdad si vendrá del griego o del latín, pero era lo mismo. Y tú te pones a ver un pintor renacentista y trata de diferenciar el arte de la técnica de ese pintor. Pues no puedes porque su técnica es su arte y es más o menos lo mismo. El arte y la técnica son uno solo. Si yo voy a lograr una imagen determinada, yo necesito un nivel de técnica muy grande para poder sacar el arte que quiero proyectar con esa imagen. Entonces, esa diferencia en que yo soy técnico, un técnico que no sea artista del alma, no es un buen técnico, es una persona que sí puede quedarse haciendo eso toda la vida y puede hacerlo bien, pero que sea un buen técnico, es que un buen técnico es un científico y un científico es un artista. Pero sí siento que para llegar a ser un buen técnico, sea un buen técnico en dirección, además de su arte, un buen técnico en fotografía, además del feeling y de las propuestas de imagen que él tenga, necesita una cabeza detrás, necesita una persona que pueda hablar un poquito de literatura, que pueda hablar un poquito de historia, que conozca un poquito de mitología, que sepa de prehistoria un poquito, que vaya con el mundo, que sea una parte vivencial del desarrollo del ser humano, que yo diría que eso es la cultura. Hay algo muy bacano que me dijiste una vez y era que los grandes genios son como niños, pues como esta idea de uno poder empezar bajito y después volver a bajar y como volver a aprender siempre. ¿Cómo ves eso tú? Es que yo creo que el ego es una manera de esconder la ignorancia y una persona que tenga una propuesta y que tenga una ciencia detrás y que tenga un camino, le vale 5 devolverse y ser el asistente de otro o sacar la escoba y barrer todos los días. O sea, no tiene ese ego de que es que yo soy el director de fotografía y ustedes todos recogen equipo y ustedes montan y ustedes, sino que si la persona es segura, la persona es abierta y es generosa con la información, con el trabajo, con los compañeros de trabajo. Si la persona es insegura y se siente incapaz, va a esconder sus problemas en ciertas cosas. Entonces, tú hablas con un gran director de fotografía, con Ed Lachman, que es una persona que ha hecho pues cine con los grandes actores de cine gringos, ha hecho cine de Hollywood, ha hecho películas con Truffaut, ha trabajado con Wim Wenders, no, es un catano. Y tú sientes que la conversación es tan sencilla, que es tan fácil, que es tan transparente hablar con él. Uno como que se hace a la idea de que es que si yo hablo con una persona que está allá arriba, pues ¿cómo le voy a hablar y qué le voy a decir? Y tú pierdes ese miedo absolutamente cuando hablas con gente que es muy madura en su oficio. Y yo creo que es por eso, porque es gente que no tiene que demostrar nada, sino que son lo que son y hay una satisfacción interna que no les exige entrar a aparentar o a demostrar o a decir yo he logrado esto y es que si no fuera por mí esto no hubiera pasado, sino que es parte del desarrollo natural de ellos, han tenido logros que todos los demás hemos apreciado y que usamos como ejemplo. Retos, ¿cómo te afrontas a los retos o cómo recomendarías afrontarse a los retos? ¿Cuál es tu visión de los retos en la carrera?
es como que no he tenido ninguno nunca. Yo no sé, pero todo es como la pasión más bien, como qué rico hacer esto y qué difícil, qué bacano, cómo lo voy a solucionar. La palabra reto me pone en la mente como un poquito como lo inalcanzable, como lo difícil que puede llegar a ser. Y yo diría que la mejor forma de confrontar o de enfrentar un reto es con pasión y con ganas y con seguridad de lo que quieres y sin miedo a perder, porque apenas entra el miedo a perder, entra la duda y esa se lo come a uno. Pues uno con duda no puede seguir adelante porque es que te mueres del susto y te... Entonces siempre ha sido como yo creo en esto y me voy a sacarlo adelante y a lograrlo, ¿no? Yo he tenido muchos proyectos muy fracasados. Yo, pues, montamos una casa de alquiler en Chile y esa le ha ido muy bien. Pero después monté una casa de alquiler en Panamá y el mercado se volvió chiquitico en un cambio de gobierno y me tocó cerrarla. Y monté después una casa de alquiler en Perú y fue imposible sacarla adelante porque los peruanos querían era alquilar lo que no costara nada si fuera robado y lo que era una empresa de industria no tenía ningún sentido para ellos. No, en la época en la que estuvimos en Perú no logramos que las productoras apreciaran la propuesta nuestra y la cerramos también. Entonces, pues si yo hubiera tenido miedo nunca lo hubiera montado. Yo creo que es mejor uno metérsele y fracasar y eso es una experiencia más y seguir adelante con todo lo otro que se pueda sacar adelante efectivamente. Pero retos, pues como parte innata del ser humano, qué reto tan tenaz hoy que llegara ese almuerzo en el restaurante. Qué hambre que tenía antes de que llegara el almuerzo y si uno no conserva la calma y no, pues como que se enloquecería uno si uno no sabía afrontar los retos diminutos, más grandes, enormes, y el reto que se nos viene a todos en este momento, que como digo, no es ni siquiera la inteligencia artificial, esa es una de las cositas que nos van a sobrecoger, pero esa computación cuántica va a llegar con tanta fuerza como con la fuerza que llegó la revolución industrial en el siglo XVIII y XIX, siglo XIX, en 1850 por ahí, que comenzaron a fabricar motores y a fabricar vapores y a fabricar todo tipo de maquinaria, que eso fue pues una locura, eso fue el cambio de la humanidad. Estamos a puertas de un nuevo cambio de la humanidad con la computación cuántica. Qué reto tan tenaz, pues qué rico, ¿no? Qué pereza de pronto haber vivido uno una época del planeta en la que no había ningún cambio, ni en las relaciones, ni de padres a hijos, ni en el oficio que uno hacía, ni ninguna proyección a que tal vez aquí en este momento estamos todos temblando a ver qué nos va a pasar con este cambio tan violento que se viene. El que tiene un oficio en este momento y lo sabe y está seguro, yo tengo una casa de alquiler de cine y esto es una cosa sólida y de pronto se nos abre el piso y no, ¿casa de alquiler de qué? ¿Eso existía? ¿Cuándo? ¿Qué hacían? Y eran cosas de hierro, ¿verdad? ¿En serio? Trabajaban con el hierro para hacer cine y pues bienvenido, ¿no? Entonces, chao Congo Films, chao alquiler de equipos, chao filmaciones. Van a ser otros cargos, van a ser otros retos, pero pues igual nos ha ocurrido en la prehistoria y desde los principios, ¿no?
Entonces yo me imagino lo que les dio a los fotógrafos apenas vieron que entraron las cámaras de cine, o lo que les dio a los pintores cuando vieron que se inventaron unas cámaras de fotografía. Se deben haber enloquecido del temor y de la... Pero todo se va acoplando y solo el que lo acepte y adopte y no le tenga miedo, porque es que si le tiene el miedo te come y es verdad, te mata, te acaba. Entonces solo el que no le tenga miedo a lo que llega, pues va a tener la capacidad y la lucidez para utilizarlo a favor. Entonces yo diría pues que la inteligencia artificial es una maravilla y para la humanidad va a ser una maravilla. Todo depende de cómo se use, pero yo diría que nos urge a todos ir aprendiendo a usarla e ir proyectándonos con el uso de ella. Y hablando de estos cambios y de proyectos, la producción virtual, cuéntanos un poquito de la producción virtual. La producción virtual es como esa transición entre el cine de celuloide, el cine digital y el cine de la inteligencia artificial y virtual. Entonces la producción virtual es filmar cosas reales, actores reales, una situación real, un restaurante aquí real que está en los Alpes suizos. Y los Alpes suizos están en una pantalla de atrás. O un carro que va a toda la velocidad del mundo, se voltea, se cae en un precipicio y explota el carro. Y pues todo se hizo en un estudio con una pantalla y con una cámara robótica que giraba cuando giraba la imagen de la pantalla. Entonces, pues cosas de mucho riesgo, cosas de muchos viajes, cosas de permisos muy difíciles, todo eso se proyecta en una pantalla atrás y tiene un elemento que cada vez va a adquirir más fuerza en estos próximos años, que se llama Unreal Engine. Y el Unreal Engine es un nuevo 3D que se lo inventaron para bajarle el peso a la animación y volverla interactiva. Al tú bajarle el peso, el computador te puede hacer render en vivo. Entonces, como no tiene peso, el niño le hace así al muñequito y el muñequito se ve al borde del precipicio y la cámara hace así porque el niño le hizo así al muñeco. Y el muñeco de pronto se tira al piso y ves el cielo. Y entonces estás haciendo render en vivo en un 3D que se llama Unreal Engine, de muy bajo peso. Y ese Unreal Engine es la nueva manera de trabajar la animación, de trabajar el 3D. Entonces ya en este momento, por ejemplo, en el estudio virtual estamos haciendo animaciones en vivo. Entonces tú tienes a un actor, que puede ser un bailarín o un actor, que se le ponen unos sensores en distintos sitios del cuerpo y ese actor está conectado en vivo con un muñeco, un león, un payaso, un muñeco, en 3D. Y como este se mueva, se mueve el otro atrás simultáneamente. Entonces, tú ya tienes el fondo creado, puedes hacer movimientos de cámara en vivo con este actor y estás haciendo una animación en vivo cuando una animación pues se demoraba meses y años y era muy costosa a nivel de recursos. Y esa ya es el primer paso de la inteligencia artificial. La animación es lo que más rápido está solucionando la inteligencia artificial. Hay otra cosa que me gustaría hablar y es la recursividad, que es algo también de lo que hablas mucho. Háblanos, ¿qué piensas de la recursividad? En todas las áreas, ¿no? En la prehistoria y antes y después, y siempre se va a necesitar esa agilidad de inventar, pero es como el ser humano es inventor por naturaleza, siempre tiene esa necesidad de estar sacando algo nuevo y ese es un reto, por ejemplo, del ser humano, de inventarse algo para hacer este fin de semana, ¿no? Y es lo mismo con el cine y es lo mismo con esta inteligencia artificial. Va a adquirir también ese criterio la inteligencia artificial. Yo qué me pongo a hacer ahorita que nadie me está preguntando nada, necesito inventarme algo, ¿no? Es que yo veo la inteligencia artificial de verdad como algo que va a
entender perfectamente el pensamiento y lo va a sobrepasar porque va a tener mucha información en que basarse. Y toda esa cantidad de información pues la va a alimentar muy bien. Ahí ojalá sea muy bien manejado por los humanos. Muy probablemente no, porque creo que hemos manejado muy poquitas cosas bien en nuestra historia, pero esa recursividad es algo innato del pensamiento, es algo innato de la curiosidad, de las ganas de sentirnos vivos y útiles. Entonces, pues es como el proceso que ha tenido la empresa Congo Films. Siempre ha estado buscando algo más y buscando qué podía hacer aquí y cómo se puede expandir allá y qué equipos nuevos han salido porque hacen este tipo de cosas. Entonces, qué bacano poder prestar ese servicio para que el que quiera hacer eso, pues tenga con qué, ¿no? Y sí, fue el recursivo inventor que se inventó el aparato, pero uno siempre está buscando cosas nuevas. Y yo por eso diría que la gente puede estar muy tranquila, porque aprenderemos o aprenderán los que queden y los que sigan a utilizar esas nuevas herramientas de una manera recursiva y de una manera creativa y con propuesta, que a los demás que las reciban digan, ve, tan bacano esto. Pero igual a los músicos, a los pintores, a los cineastas, a los fotógrafos, a los artistas, siempre han tratado de llevar su punto de vista y su innovación y su propuesta a los demás. Entonces la recursividad es como yo diría que es un recurso de supervivencia. Ser recursivo es poder sobrevivir. Sin recursividad, pues no conseguiríamos un trabajo, no conseguiríamos un mercado, no. Entonces como que la recursividad es innato, es constante, es todo el tiempo pensando y pensando y pensando cómo sobrevivir, cómo durar más tiempito, cómo hacer más cosas, cómo salir adelante con lo que hacemos. Y para la acción, para lograr cosas como mucha gente que nos esté escuchando de pronto está como en este inicio de carrera y en esto de que quiero lograr cosas, pero tengo un montón de proyectos y cómo los llevo a cabo, como que en tu experiencia, ¿qué ha sido lo que te ayuda a llevar a cabo las cosas? Nunca lo he pensado. Nunca dije, yo voy a ir de aquí a acá, no. Siempre era concentrado en lo que estaba haciendo. Si estaba barriendo, no me pasaba otro pensamiento por la cabeza. Y si estaba haciendo foco, yo estaba en las distancias y estaba en lo que quería el director y el fotógrafo. Y estaba ahí. Y si estaba de claqueta en un largometraje donde conocí a Ed Lachman, en el 83 por ahí, yo era oyendo lo que ellos decían porque yo era como un tercer asistente de cámara, entonces yo sabía que ellos estaban planteando un problema que se venía y yo me anticipaba y acercaba esa caja de equipo. Entonces yo diría que la acción es vivir el momento. Otro tipo de personas serán más hábiles que yo en planificar y en preparar y en orientar la vida hacia un camino. Yo simplemente he vivido el momento y he tratado de hacer lo mejor posible de esa experiencia y esa me va llevando a otra y a otra y a otra. ¿Y para qué hacer cine o para qué contar historias? No, pues es parte del goce del ser humano, ¿no? Dos señoras se sientan a tejer y se cuentan las historias más increíbles del mundo. Y el tejido sería muy aburridor sin la compañera al lado, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Hemos vivido, hemos tenido teatro. Los griegos hacían teatro maravilloso y contaban historias. Y nos dedicamos todo el día a contar historias. Oímos una historia interesante y bonita, nos entusiasma y nos alegra. Entonces es como parte, ¿no?, de la escritura, la pintura. La pintura es contar historias igualito. Es el arte, es como el arte de la comunicación, de la interacción de las personas, basado en la conversación. Y esa conversación es
¿no? Ayuda mucho a contar historias. Entonces el cine es apenas como un subproducto, ¿no? Está el radio. Yo me acuerdo de chiquito que yo oía unas historias en radio que eran impresionantes. Igual uno solo oía las voces y alguna que otra descripción, el resto se lo imaginaba uno todo. Pone una película o se va a cine y se maravilla y sale feliz de la película que vio. Hay películas que le han cambiado a uno la vida. Yo he visto películas que salgo diciendo, yo necesito un whisky, yo necesito algo, ¿qué es esto que acabo de ver? ¿No? Entonces, tan bacano. Son actividades sociales muy nutritivas. El cine es un arte nutritivo que no solo cuenta historias, sino que deja historia, crea historia, registra historia. Yo me puedo volver a los 40 y ver cómo era la vida en los 40 gracias al cine. Entonces, pues es una profesión muy bonita y muy llena de retos, porque es que contar bien una historia en cine, cuántas fracasan y cuántas pocas lo logran, ¿no? Entonces es una carrera bien compleja y llena de posibilidades que si no las sabes interpretar todas bien, pues no sales adelante como director o como realizador independiente. Muchas gracias por estar en el Making Oficio Podcast. Un placer para mí, muchas gracias por la invitación. Qué rico compartir con ustedes un poquito de lo que ha sido mi experiencia y en la manera como eso pueda ayudar en una mínima parte a crear y a imaginar y a ubicarse un poquito en todo lo que viene de aquí en adelante en la vida profesional de cada uno.